Buenas tardes a todos. Como presidenta de FIDAS y decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, es para mí un verdadero placer estar hoy aquí y dar a conocer la celebración de una iniciativa con la que pretendemos incentivar el conocimiento entre los sevillanos de la exposición iberoamericana que acogió nuestra ciudad en 1929. Esta muestra internacional no solo supuso un hito histórico, sino que constituyó un verdadero motor en la transformación y proyección de Sevilla en el siglo XX. Ponemos en marcha esta iniciativa de la mano de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y con el apoyo del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, a quienes queremos dar las gracias por su respaldo y confianza en el proyecto. Un proyecto que llevamos trabajando tiempo y que está coordinado por investigadores y profesores de la Escuela de Arquitectura y de FIDAS. Este ciclo tendrá una convocatoria anual hasta 2029-2030 y para esta primera edición hablaremos de la arquitectura en tiempos de la Exposición Iberoamericana en Sevilla, 1929, identidades, naciones y regiones en construcción, pretendiendo mostrar este hito internacional dentro de las dinámicas nacionales, europeas y americanas de su tiempo. Las conferencias que dan forma a esta primera edición se celebrarán en la sede de la Fundación FIDAS, la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla y el Consulado de Portugal en Sevilla, Pabellón de Portugal de 1929, a quien no quiero dejar de expresar mi agradecimiento por su colaboración. Ahora, damos paso ya directamente a Julio Cuesta, que nos va a dirigir también unas palabras como comisario de la conmemoración. Muchas gracias. Fue un martes como hoy, el 15 de julio, que Nuria tuvo la gentileza de recibirme en el colegio. Yo le iba a plantear que estábamos intentando generar una adhesión de la ciudad, de todas las entidades de la ciudad que tuvieran algo que ver con cada una de las disciplinas que tienen que ver con el 29. Fue una reunión muy agradable, pero además me llevé una gran sorpresa, porque en ese momento ya tenían el esbozo de este ciclo de conferencias. Habían dado el camino incluso antes de que se le hubiera indicado que había un camino abierto. Por eso estas palabras son de agradecimiento y de emoción. De emoción porque no estaba equivocado yo aquel día de julio, cuando fui a pediros que os unierais a la celebración. Y aquí está el primer paso de ese camino. Un camino que tiene varias derivadas. Una que es de colaboración entre instituciones, como a mí me gustaría que todo ocurriera alrededor del 29, que fuera un proyecto común donde nadie faltara, donde estuviera todo el mundo. El hecho de que esté la Cámara, el Ayuntamiento, FIDAS, el colegio, es ya indicativo de que efectivamente se pueden hacer las cosas juntas, la universidad. La otra derivada que tiene es que el contenido del ciclo es absolutamente impresionante. De momento es internacional, como quiere ser la celebración. La celebración no puede ser solamente una nostalgia de tiempos maravillosos pasados, aunque es verdad que la nostalgia positiva es siempre buena, sino que tiene que ser la proyección de lo nuestro fuera, para que rebote, para que rebote. Lo que se hace siempre que tenga una dimensión por fuera de nosotros, siempre va a tener una repercusión positiva en nosotros. Y esta es esa segunda derivada que contemplo y que me parece que de momento fecunda mi emoción. Y la última, que es lo primero que se hace. No ha habido ninguna institución todavía que haya dado el primer paso para hacer actos en relación con el 29. Es verdad que el ABC de Sevilla hizo un acto la semana pasada muy interesante, conmemorando su centenario, que también es parte del 29, pero específicamente sobre la exposición este es el primer paso que se da, cosa que yo le agradezco mucho a la decana, a la presidenta y a todos ustedes y a las instituciones que han colaborado. Así que les deseo mucho éxito y mi agradecimiento más sincero.
Bien, bueno, pues muchas gracias por cederme la palabra. Soy Carlos Plazas, uno de los organizadores de este ciclo, profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, y efectivamente es una gran satisfacción poder presentar este ciclo de conferencias que es fruto de esta colaboración tan estrecha y tan provechosa entre el Colegio de Arquitectos, la escuela y, naturalmente, la Fundación FIDAS que nos acoge, a quien no podemos dejar de agradecer. Eh, Como ha dicho antes el comisario Julio Cuesta, la exposición del 29 tiene una gran trascendencia para Sevilla, pero lo que nos interesaba fundamentalmente en esta acción preparatoria de cara a 2029 era precisamente ampliar el campo de observación a aquello que está más allá de Sevilla, ¿no? En mayo del 29 se inaugura la exposición Iberoamericana de Sevilla, pero también en ese momento sucede, por ejemplo, en la cultura arquitectónica, el primer gran concurso internacional de arquitectura, el concurso de 1928-31 de la Unión Panamericana. El primer gran concurso internacional de arquitectura, que convoca a más de 400 arquitectos a debatir sobre la cultura arquitectónica internacional. Todos esos grandes debates que tienen lugar en ese concurso panamericano tienen su reflejo en gran medida en los debates que luego posteriormente se trasladan como arquitecturas construidas en Sevilla. Ese campo de observación, esa amplitud de horizontes es la que nos interesa explorar con este ciclo de conferencias. Es decir, cuánto la cultura arquitectónica de su tiempo, los debates que embriagan toda la década de los años 20 y en parte los años 10, son momentos cruciales para la innovación de la cultura arquitectónica, cuánto de ello tiene su reflejo en la exposición del 29 y cuánto la resonancia de ellos en la exposición del 29 pues aporta Sevilla posteriormente a estas cuestiones. La historiografía en esto no ha reflexionado tanto, no encontramos al 29 dentro de los grandes debates de su tiempo de la cultura arquitectónica. Y eso es lo que proponemos con esta primera acción preparatoria, invitando para ello pues a historiadores que nos parecen muy significativos del panorama internacional. Esto quiero dejarlo claro, no significa que en Sevilla no se haya ya reflexionado, estudiado e interpretado la exposición del 29 y su amplio legado en la ciudad. Son tantos los estudiosos y las estudiosas que han contribuido significativamente a estos estudios. El primero de ellos, y es siempre digno de nuestra mención, es Manuel Trillo de Leiva, con su tesis doctoral y su libro fundamental de 1980, que sería una gran oportunidad reeditar con motivo del 29. Un libro que es difícil de encontrar y que es una piedra miliar para empezar, que empezó toda una tradición historiográfica de reflexión sobre el papel del 29 en la ciudad contemporánea. Manuel Trillo, personaje fundamental de la cultura arquitectónica en nuestra escuela y en Sevilla, reflexionó en su momento sobre ese legado del 29 en la ciudad para él contemporánea y es lo mismo que queremos nosotros fomentar con este ciclo, ¿no? Y luego, pues por mencionar solamente personas que están en la sala, pues Víctor Pérez Escolano o Amparo Graciani pues han contribuido en gran medida. Nosotros queremos ampliar el campo de observación, invitar a estudiosos internacionales y nacionales a introducir el 29 en esas otras dinámicas, para que nos enriquezcan nuestro punto de vista y nos permitan pues aportar de cara a 2029 pues esas nuevas lecturas, esas nuevas interpretaciones y esas nuevas pues dinámicas que pretendemos tejer con este ciclo. Un ciclo que nos convocará en el pabellón de Portugal y posteriormente la Fundación Cámara de Comercio era una de ellas, más o menos con una cadencia mensual y que nos permitirá pues tener digamos, una convocatoria recurrente en la cual podamos también debatir con los temas que luego van a ponerse sobre la mesa por parte de estos investigadores que les hemos invitado especialmente a que con sus estudios, que generalmente no son expertos en el 29 en Sevilla, pero sí que les invitamos a que introduzcan Sevilla dentro de un amplio campo de observación mucho más amplio. Son Salvador Guerrero, que vendrá el 4 de diciembre, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela de Arquitectura, un gran experto de la arquitectura de plata en España. Joaquín Moreno, de la dirección de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Oporto, que incluirá esa dimensión portuguesa, lusa, dentro de Iberoamérica, que nos parecía particularmente importante que estuviese presente. Carolina García, que hará esa especie de pandan con la exposición de Barcelona en el 29, que es tan importante ver cómo España, en una exposición única, en un proyecto nacional, a la vez
diseña un panorama en Barcelona y complementario en Sevilla como un gran proyecto de conjunto en la Exposición General Española. Eric Storm, catedrático de la Universidad de Lovaina, que es un gran experto sobre el nacionalismo en la Europa de los años 20 y su reflejo en arquitectura, especialmente ha estudiado el tema español. Y por último, Joaquín Medina Barbur, que nos hablará de un tema crucial para la cultura arquitectónica, que es, digamos, la cultura internacional y el papel que juega la cultura material, las tradiciones locales, las artes aplicadas y los oficios dentro de una búsqueda de la modernidad que tiene precisamente entre Sevilla y Barcelona, pues el momento fundamental. En este ciclo no podía faltar, como no podrá faltar en el 29, pues América. América es un tema crucial en la exposición del 29 y no podía faltar en este ciclo de conferencias, y por eso es su conferencia inaugural, está a cargo del profesor Enrique de Anda, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los tantos países, ¿no?, y pabellones y culturas arquitectónicas que representan Iberoamérica, México tiene una significación especial bajo mi punto de vista. No solamente por la propia arquitectura y la riqueza de la cultura arquitectónica en el 29 y posteriormente hasta nosotros, sino también pues porque para la Escuela de Arquitectura tiene una especial significación pues las relaciones culturales con México, ¿no? Pues forma parte dentro de una, digamos, de una estrategia de escuela, intentar fomentar cada vez más los lazos que ya nos unen desde hace decenios con México y en particular con la Escuela de Arquitectura de la UNAM, pues con la cual pues, hemos tejido muchas actividades académicas y queremos seguir profundizando en esta relación. También es preciso, creo que es preciso, se puede mencionar, ¿no?, que en los últimos años, ¿no?, la relación entre España y México pues, ha sufrido una cierta erosión, ¿no?, y que pues, las instituciones estamos llamados a involucrarnos también en aportar nuestra pequeña contribución, ¿no?, a indagar en ese pasado común, para buscar una contemporaneidad en común. La semana pasada, en los Premios Princesa de Asturias, pues a nadie ha dejado indiferente que 2 de los premios pues, han ido a parar a México, o que esta semana se inaugura en el Museo Arqueológico Nacional una ambiciosa exposición sobre México, o que el Museo del Prado pues, cerró una sobre México también hace solo un mes, ¿no? Es decir, existe una implicación del mundo de la cultura, de la alta cultura, de las instituciones, por pues, profundizar en estas relaciones que nos unen con México. Y la Escuela de Arquitectura pues, ha invertido mucho en ello. Desde 2021 empezamos a trabajar sobre un título conjunto que ya está activo, una doble titulación internacional con la Escuela de Arquitectura de la UNAM en México. Y el profesor de ANDA, pues tenemos la suerte de que cada año, prácticamente cada año, nos visita pues, con alguna iniciativa académica que permite mantener vivos esos lazos, ¿no? Actualmente está impartiendo un curso en la Universidad de Sevilla. La editorial de la Universidad de Sevilla está a punto de publicar un libro suyo sobre España y México, 5 siglos de arquitectura en común. Y pues estamos trabajando en un congreso internacional que tendrá lugar el año que viene en Sevilla sobre España y México. El profesor de ANDA pues es, yo diría, que el más reconocido historiador de la arquitectura que hay en México. Para quienes hablamos de México en nuestras asignaturas en la Escuela de Arquitectura es bibliografía básica, o sea, su historia de arquitectura mexicana editada por Gustavo Gili, pues es la bibliografía de referencia. El profesor de ANDA, se cuentan por decenas, diría, sus libros, ¿no? Es para todos aquellos que nos interesa la arquitectura de México desde la época prehispánica hasta nosotros, es un historiador que es capaz de reflexionar, que tejer relaciones entre momentos diferentes de la historia, siempre con una mirada muy sensible a la contemporaneidad y a los vínculos de México con España. Yo creo que es un historiador que significa pues un puente tendido entre España y México que para nosotros es particularmente significativo. Él es medalla de oro de las artes por parte del Estado de México, es como la gran reconocimiento y distinción de las humanidades y la cultura en ámbito mexicano. Es director del Foro de Historia y Teoría de la Arquitectura, una institución que reflexiona anualmente sobre la historia de la arquitectura de México. Y bueno, podría seguir con más distinciones y su currículum, pero quiero hacer énfasis para acabar en pues, el agradecimiento al profesor de ANDA para que nos acompañe e inaugure este ciclo,
invitarle y reconocerle que siga pues queriendo incluir a España en sus reflexiones para construir una historia común entre España y México. Nos hace falta, la verdad, que él se implique de cara al 29, no solo por sus estudios, que incluyen ya, incluirán a partir de ahora con más énfasis la Exposición Internacional del 29, sino también pues todos esos vínculos que a través de él podemos tejer con México, el ámbito mexicano, las universidades, las instituciones mexicanas de cultura, el tejido socioproductivo, para poder incluirlos en esta preparación del 29, que es tan importante pues que incluyamos a las instituciones iberoamericanas y donde México pues naturalmente tiene que tener un papel importante. Y nada más, agradeciendo a todas las instituciones y al propio profesor de ANDA por su generosidad y por su primera conferencia inaugural de este ciclo, pues le cedo la palabra para su conferencia sobre Panamericanismo e Identidad en la Exposición de Sevilla en 1929 o cómo quiso el Nuevo Mundo presentarse a la mirada de España. Sí, necesito el ordenador. Buenas tardes. Primero que nada, los agradecimientos a la arquitecta Nuria Caniver, decana del Colegio de Arquitectos, Julio Cuesta, comisario de la conmemoración de la Expo del 29, y Ramón Pico, director de la Escuela de Arquitectura, y desde luego a Carlos Plaza, que ha sido tan generoso, tan amable, y que me ha invitado y que me ha dado esta gran responsabilidad de abrir este ciclo. Varios comentarios antes de iniciar. Primero, tengo tos. Es resultado de un resfrío. Me parece muy regular en Sevilla. Los cambios de temperatura han sido extremos para mí. Tengo tos, no es una infección, no se asusten. De pronto puedo empezar a toser. Tengo suficiente agua, entonces pediré disculpas y tomaré agua. Pero no me voy a desmayar, no me voy a caer, no va a pasar absolutamente nada, excepto que tengo tos. Lo segundo, no vengo a platicarles a ustedes de la exposición del 29, es como ir a decirle la doctrina al Santo Papa, ¿no? Entonces, yo lo que vengo a hacer es a compartirles unas reflexiones que he venido haciendo a partir de la invitación de Carlos. Ya desde el año pasado habíamos platicado de la posibilidad de tener alguna intervención, de hacer alguna reflexión sobre este tema. Y bueno, se abrió la posibilidad y bueno, pues empecé a hacer algunas observaciones, algunas indagatorias. Y lo que voy a hacer es, pues, darles a conocer mis puntos de vista sobre el ámbito cultural mexicano en principio y la vinculación con España. No voy a profundizar mucho en el pabellón porque están, entre otras personas aquí presentes, la doctora Amparo Graciani, que es especialista en el tema, y también no voy a venir a leerle el catecismo sobre lo que es el pabellón de México. Pero me han surgido, y espero que me sigan surgiendo, el día que no me surjan ideas e inquietudes, empezaré a sacar mi visa para irme al otro mundo, pero mientras tenga la posibilidad de seguir generando estas inquietudes, creo que voy bien. Algunas de estas inquietudes tienen que ver con, la primera pregunta es, ¿por qué el pabellón en particular no aparece en las historiografías de la arquitectura mexicana? ¿Por qué cuando se le mencionó, muy pocas veces, se le mencionaba como un algo exótico, como algo
algo fuera de lo común, a lo que habría que citarle, porque fue un evento internacional, pero que tampoco interesaba mucho a los especialistas. Y he visitado el pabellón, por supuesto, desde la primera vez que lo vi, me pareció una obra importante, una obra muy bien desarrollada. El otro tema que tiene que ver con los mitos, con las mitologías en las que quiera que o no nos formamos o me formaron. Una parte del mito es que la única arquitectura de valía en los años 20 y 30 era la que se había expuesto a partir del movimiento moderno y dejando fuera todas las demás otras posibilidades. Y a medida que el tiempo ha pasado, venturosamente he dejado esa posición de lado y he aprendido a aceptar que cuando algo está bien hecho, cuando un edificio está bien construido, cuando hay ideas, cuando hay propuestas, cuando hay una realización suficientemente sólida y válida, esa es una obra de arquitectura. Si no dialoga con Gropius y con Le Corbusier, no es cuestión nuestra. El edificio ahí está, los edificios ahí están. Cada vez que vengo a Sevilla no puedo dejar de visitar. Hoy en la mañana lo volví a hacer. Los edificios del 29 y bueno, no puedo dejar de entusiasmarme, de alabarlos, de reconocer la extraordinaria calidad en el diseño, en la propuesta, en el trabajo artesanal, en toda esta novedad que esa arquitectura presentó frente a la cultura arquitectónica. Y evidentemente hay muchos debates sobre esto, sobre el eclecticismo, sobre la falta de oportunidad, sobre muchas cosas. Y qué bueno que lo siga habiendo. Siempre aprenderemos de cada uno de los debates. Pero yo creo que tengo mucho todavía que aprender sobre la del 29. Tengo mucho que reflexionar sobre el 29 y, entre otras cosas, he aprendido a reconocer la arquitectura iberoamericana en ese evento y a tratar de entender lo que movió a cada uno de los participantes a hacer los edificios como los hicieron. Hago una última observación. Decía Carlos que recientemente ha habido una cierta fricción o confrontación entre México y España. Aclaro, no es entre México y España. Es una fricción suscitada por un individuo que fue presidente de México, la sucesora, que es parte de su mismo equipo, de su mismo grupo. No puedo decir que compartan pensamiento porque no se puede respetar, no se puede decir que alguien tiene una calidad de pensamiento cuando abordan las cosas como las han abordado, sobre todo en la relación España-México. Lo primero que habría que decirle es, ¿está usted hablando así? Porque España llegó a América. Pero en fin, no, lo que sí quiero aclarar es que evidentemente no es una posición de México. Es una posición individual, particular, de un gobierno que está en tránsito, pero que habemos muchísimos mexicanos que obviamente no compartimos esa coyuntura, ni siquiera es un resultado de un pensamiento, es una coyuntura política absoluta y que tampoco nos interesa anclarnos en ella, ni mucho menos explicarla, porque los absurdos no tienen explicación. Bueno, pues habiendo hecho estas aclaraciones, doy inicio, previendo no tener un ataque de tos. Desde Sevilla, el Renacimiento trazó la ruta hacia el Nuevo Mundo.
El Guadalquivir fue el puerto donde las carabelas a partir de 1492 llenaron sus bodegas con el vino, el trigo, el aceite. En sus cubiertas viajaron los marinos, los poetas, los hombres de espada, los franciscanos, los letrados que llevaron los libros escritos en castellano, pero también las ilusiones por hacer en el continente nuevo a la mirada española la utopía, la extensión del imperio donde nunca se pondría el sol, el mandato católico de sumar más almas que habrían de dejar el paraíso donde habían vivido para llegar al otro paraíso, el ofrecido por una religión que había nacido en el cercano oriente. Arrastraban también en la mente la cultura del Islam, que había dejado sus mezquitas en Andalucía, el orden eterno de la arquitectura griega y romana. Llevaban también los caballos hijos de los que con Alejandro el Magno extendió su imperio hasta la India, y en sus alforjas el saber de Egipto. En esas carabelas se embarcó la gran cultura medieval y la del Renacimiento, con la que se labró otra cultura nueva en el mapa del mundo, la del mestizaje América-Europa. En esa Sevilla que durante años reguló desde la Casa de Contrataciones de Indias el comercio, la llegada del oro y la plata americanos, y a cambio embarcó a pintores, arquitectos, carpinteros, abogados, frailes misioneros. La Sevilla del siglo XIX quiso volver a mirar al Nuevo Mundo, que ya no era el territorio de las colonias, sino el conjunto de los nuevos países que habían logrado sus independencias desde 1821. No era un acto de nostalgia, sino la curiosidad de lo que habían logrado las antiguas colonias a lo largo de su historia. La curiosidad se convirtió en proyecto alejado de los intereses políticos de Madrid, Barcelona y el País Vasco. La curiosidad estaba acompañada de una estrategia para alcanzar el poder con nuevos intercambios comerciales y también de una exaltación por la tradición local, en gran medida debido al éxito de las grandes exposiciones universales de Londres, París. Andalucía también se sentía con la fortaleza y la creatividad para dar un paso hacia lo que en Europa se advertía como la modernidad de cara al siglo XX. En una conferencia, el 25 de junio de 1909, Luis Rodríguez Caso, militar y director de la fábrica de vidrios, expuso la idea de que Sevilla organizara una exposición hispanoamericana. Los ojos puestos en América, buscando consolidar nuevas alianzas de poder y la internacionalización de una imagen de orgullo por la tradición local. Andalucía había formado, con la influencia del Islam y la pasión católica, una cultura de identidad local que la distinguía del resto de la península. La presencia de los reyes católicos después de la Reconquista le daba un sentido de orgullo que se había fortalecido por haber sido el puerto de embarque para la gran campaña comercial y cultural de la fundación de la utopía americana. Había vestuario, arquitectura, la incorporación de la elegancia islámica en los aceites y los brocados, en los afeites y los brocados, el donaire de las monturas, el ritual de la tauromaquia, mucho más que en otras provincias españolas. Había que mostrarse al mundo con la exuberancia andaluza y la disposición para conocer lo que la América hispana ofrecía de novedades después de 400 años de presencia ibérica. Sevilla se sentía con la capacidad organizativa y de concertación para una feria de tamaño superior a la que tuvo la exposición industrial para productos mineros, agrícolas y mineros, celebrada del 27 de abril al 25 de junio de 1905. A partir del surgimiento de la propuesta en 1909 hasta su inauguración el jueves 9 de mayo de 1929,
el proyecto se convirtió en la gran exposición que pasó por muchos avatares. La inversión económica siempre se supo sería de una gran cuantía. Había que adquirir los terrenos, trazar el proyecto de conjunto, hacer la invitación para que estuvieran presentes con un pabellón las provincias españolas, la industria sevillana y la peculiaridad del evento, la presencia de los países americanos, de los Estados Unidos a Argentina, que si bien alguno de ellos había estado presente en las exposiciones universales, para el caso de Sevilla, la presencia iberoamericana sería tan importante que aparecería incluso en el nombre del evento y con la importancia de haberse planeado como una estrategia de apertura económica y de fortalecimiento político al acercar a Sevilla más que a España, a los países que apenas 150 años antes eran colonias de la monarquía española. Durante casi 24 años hubo multitud de contingencias que pusieron en riesgo la celebración del evento. Cambios de arquitectos responsables del proyecto de conjunto, presupuestos que resultaban insuficientes, desacuerdos políticos, finalmente con la asistencia del rey Alfonso XIII, quien apoyó el proyecto hasta su culminación en 1929, se inauguró la exposición con un espíritu que a mi modo de entender permeaba en el gran proyecto. No era España, era Sevilla la que se presentaba con una idea propia del ingreso al mundo moderno, sustentado en la gran tradición cultural andaluza. Me detengo en el conjunto de la Plaza de España, diseñada por el arquitecto Aníbal González. Un edificio monumental, con planta en cuarto de círculo, frente a una gran explanada, con ría, puentes, farolas y el gran espacio abierto que quizá, y dada la tradición religiosa local, podría haber tenido en su concepción el mismo sentido que le dio Bernini a la Plaza de San Pedro, el edificio que extiende sus brazos al mundo y la plaza que acoge a los habitantes de ese mundo. Aníbal González escribió sobre su concepción del edificio. Cito: me he inspirado en el Renacimiento de España. Claro está que modernizándolo, interpretándolo, según la idea fundamental, por decirlo así, que me ha servido de norma. El edificio de escala monumental se proyectó siguiendo el eclecticismo de finales del siglo XIX. Además del control de la escala y la magnífica factura decorativa, tiene un elemento simbólico que expresó el sentido del proyecto, que podría expresarse en desde Sevilla, como polo significante, un país volvía su mirada hacia el nuevo mundo. Entre el edificio y la plaza hay un semicírculo con bancas forjadas con tabique expuesto. Cada banca está tributada a una de las provincias españolas, con la dedicatoria en una imagen que ocupa todo el respaldo, enmarcado con temas decorativos ilustrando las cualidades de la provincia, siempre alternando con estampas del viaje de Colón hacia el Nuevo Mundo. Todos los arquitectos convocados para diseñar los edificios de la exposición tuvieron el mismo concepto, quizá porque así se indicaba en la convocatoria: celebrar con su arquitectura el orgullo de la tradición arquitectónica española. A juzgar por las fotografías de algunos pabellones, todos presentaron composiciones de diversas procedencias, a veces lo vernáculo, otras la impronta islámica como parte identitaria, en algunos casos celebraciones renacentistas, siempre con gran destreza en las escalas y presencia monumental, sin importar la dimensión de los edificios. De América se presentaron 11 países, más Portugal y Brasil, incluidos los Estados Unidos. Desconozco el contenido de la invitación, pero todo hace suponer que se indicó que cada país tendría que expresar en la arquitectura de su pabellón
la esencia de su pasado arquitectónico, a fin de manifestar la individualidad de lo que historias culturales locales habían logrado a lo largo de sus trayectorias históricas, dejando de lado, aunque no se hubiera señalado como condición, el pasado mesoamericano. A juzgar por las imágenes de los edificios, que excepto el de Venezuela todavía existen, podría decirse que la mayoría entraron en conflicto de identidad, iniciando y cada vez es más evidente por el de los Estados Unidos. Aunque el de México no quedó atrás de esta contradicción, lo que trataré de explicar en el cuerpo de este texto. La solución arquitectónica de los pabellones americanos se centró en el programa decorativo. Ningún pabellón manifestó exploraciones en la composición geométrica y debe entenderse que con el espacio sucedió lo mismo. La contradicción es que en gran medida el programa ornamental se apoyó en la decoración de los estilos que la arquitectura española trasladó a los virreinatos. Excepto en los casos de los pabellones de México y Guatemala, este último un cubo recubierto de azulejo, destacando el escudo nacional. Si de lo que se trataba era de expresar la tradición a que había dado lugar la arquitectura ibérica en América, los arquitectos norteamericanos se encontraron con pocas posibilidades, toda vez que su tradición nacional había sido muy pobre, con una arquitectura formalmente muy próxima a la inglesa. Aunque a finales del siglo ya estaban vigentes las propuestas de Louis Sullivan y Henry Richardson, que a la postre, sobre todo con Sullivan, Le Baron-Genis y Adler, dieron lugar al modelo de rascacielos que sin duda identificó a la cultura norteamericana con una arquitectura propia y única. Para los autores del pabellón de Norteamérica, la tradición estaba en el estilo de las misiones de la Alta California. Los países iberoamericanos que participaron con pabellones fueron Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Todos, excepto el de Venezuela, existen. Constantes en los pabellones son composiciones con yuxtaposición de volúmenes, el uso de cubiertas inclinadas y aleros recubiertos con teja, arcos de medio punto, tanto en los patios como en los pórticos, y portadas de acceso y la colocación de detalles ornamentales específicos de las tradiciones locales. En el caso del pabellón de Cuba, con balcones de madera en el segundo piso correspondientes a las soluciones caribeñas. La limitación que tuvieron los autores de los edificios es que los elementos de su historia arquitectónica no fueron suficientes para dar lugar a un léxico amplio que diera lugar a una interpretación a la escala que se requería para mostrarse en la exposición. El de Argentina, según la descripción que anotó Nicolás Salas, seguramente tomado de la memoria del proyecto, firmada por Martín Noel, colocó una decoración, cito, de arquitectura barroca andaluza con elementos incaicos y calchaquís. El edificio siguió el patrón de la mayoría de los pabellones: acceso al centro ilustrado con una portada labrada, con temas decorativos, torreón con arcos en la parte superior y torre simulando campanario. Colombia aparece con la imagen de iglesia con incluso 2 torres campanario. Conocemos del edificio una fotografía del patio con fuente y arcos rebajados y óculos en la planta alta coincidiendo con los intercolumnios. El de República Dominicana asume la condición de fortaleza o al menos de muralla de puerto caribeño, con torreones de vigilancia en las esquinas, en el acceso 2 arcadas, la planta baja con arcos de medio punto y en el segundo nivel arcos escarzanos. El de Perú propuso un patio con la peculiaridad de arcos mixtilíneos elaborados con motivos decorativos de supuesta influencia precolombina.
La arquería es una interpretación manierista del patio del Palacio Torre de Tagle del siglo XVIII en Lima. Sin embargo, en conjunto con el segundo nivel, se sale de cualquier trazo de adecuada proporción. La arquería se observa alejada de la estética rigurosa con la que se consiguieron los claustros virreinales. La obsesión por tratar de mostrar novedades históricas condujo a un resultado desafortunado. La obsesión por tratar de mostrar novedades históricas condujo a un resultado que no fue lo mejor. La portada, con un gran basamento rematado, con un pilón que rebasa la altura de los pertiles de la azotea, y en las fachadas las típicas cajas de madera limeñas tomadas de la fachada del Palacio de Torre de Tagle. Debo reconocer que soy el primer crítico de esta opinión del edificio de Perú, porque lo acabo de conocer. Esta descripción que hice, la hice a partir de textos y de imágenes, y acabo de visitar el edificio, que me parece que es una gran obra, además de que lo tienen en condiciones espléndidas, con un museo de ciencias maravilloso. El edificio tiene una escala sensacional. No se puede y no se vale criticar el sentido decorativo. Así se dieron las cosas, así era la cultura arquitectónica, así pensaban en hacerlo. Y hoy en día criticar si corresponde a una tradición prehispánica o no, si es adecuada el uso de los rostros o qué sé yo, me parece que no nos conduce a nada, no tiene sentido, y es también discutir frente a una silla vacía. El autor ya no está, ya no nos puede decir por qué lo hizo, pero reconozco que es una gran obra de arquitectura el pabellón de Perú. El pabellón de Uruguay presentó un mejor manejo de proporciones, ausencia de simetría, las portadas desplazadas del centro se compensan con un volumen desplazado al primer plano opuesto a la portada. Aleros en declive, con teja y ventanas con cerramiento de arco de medio punto. El pabellón de Chile, el más grande y con sentido de monumentalidad, no solo por su dimensión, sino por la manera de organizar sus volúmenes, es también el más sobrio. Con paredes sin ornatos, yuxtaposición geométrica que combina figuras semicurvas, prismas longitudinales y que a medida que ocupan los distintos niveles en altura, disminuyendo de dimensión, inciden en el aspecto de monumentalidad. Hay arcos de medio punto en el volumen que tiene la portada de acceso y en los superiores contrafuertes con el volumen intermedio, seguramente solo como reminiscencia. Una torre con arquillos de medio punto en la parte alta con decoración en las esquinas. No puedo ofrecer una respuesta al por qué el jurado de México se inclinó por el proyecto ITZA, que fue el que se construyó. Habida cuenta de que había en ese momento en México debates entre los arquitectos en torno a las propuestas modernas y a la tradición virreinal, impulsadas incluso desde la Secretaría de Educación Pública, en 1923 por José Vasconcelos. Esta es, me parece, lo que puede ser interesante para ustedes porque es el contexto en el que se da el proyecto en México. El ministro que encabezaba la dependencia que llamó al concurso para el proyecto era Luis Napoleón Morones, líder de agrupaciones obreras y alejado de los temas culturales. Incluso el presidente de la República en ese momento, el general Plutarco Elías Calles, estaba más próximo a los lenguajes sobrios como el que se mostró en los edificios de la Secretaría de Salud y el arreglo interno del Banco de México, ambos de 1925 y de la autoría de Carlos Obregón Santacilia. Quizá un prurito de novedad para mostrarse al mundo español, quizá la esperanza de imponer un nuevo imaginario que participara en la discusión de cuál debería de ser el rostro de la arquitectura
que debía sostener el estandarte de lo que se reconocía como la cultura de la revolución a partir de 1910. No sabemos qué fue lo que llevó al jurado, seguramente de la mano del ministro encargado del concurso, a decidir por este proyecto. Dejando a un lado la tendencia de Co, que no pretendía una modificación radical de la arquitectura, y la estilo neocolonial, que como su nombre lo indica, se trataba de un historicismo. La discusión que se daba en México, sobre todo a partir del segundo luso de los años 20, la encabezaron arquitectos jóvenes. El mayor de ellos, José Villagrán García, impulsor del funcionalismo derivado de Gadet y de Cloquet, joven maestro en la Academia de Bellas Artes, desplegó desde la cátedra una teoría de la arquitectura que subordinaba las formas a la solución del uso para el cual se destinaba el edificio. La negación a cualquier intento de decoración historicista y la solución estética apoyada en la diferencia entre los cuerpos del edificio o conjunto, en caso de que hubiera varios de ellos, tomando en cuenta la diversidad de funciones, la eliminación de las cubiertas inclinadas y de cualquier otro elemento que aludiera a algún simbolismo tomado del pasado. Él mismo llamaba a su arquitectura moderna. En tanto la distinguía la autonomía respecto al programa ecléctico con el cual incluso diseñó sus primeros edificios. De 1925 es el Instituto de Higiene o Granja Sanitaria en la Ciudad de México, un conjunto que además fue resultado del programa sanitario para la población que establecieron los jóvenes médicos al amparo de los proyectos políticos a partir de 1920. En 1929 inauguró el Hospital de Tuberculosos de Huipulco. Se me está brincando y no sé por qué. Disculpas, pero es que si no le veo sentido. Ahí está. Ahí nos quedamos. Gracias. En 1929 inauguró el Hospital de Tuberculosos de Huipulco, el primer conjunto hospitalario diseñado en México, alejado de los patrones franceses que disgregaban en el terreno pabellones aislados y vinculados externamente por pasillos cubiertos. La piedra de toque que presentó Villagrán fue el programa, derivado del análisis de las funciones, las que se resolvieron con prismas longitudinales. La otra propuesta de los otros jóvenes fue la de Juan O'Gorman y Juan Legarreta. El primero, Juan O'Gorman, siguiendo a Le Corbusier, a partir de la casa estudio del pintor André Ozanfant. En la parte de la articulación de los espacios, resolviendo la estética con los elementos de funcionalidad que requería el inmueble. En 1929 diseñó su primera casa funcionalista, un volumen rectangular con pilotis al frente y una caja de cristal montada, caja que contenía el estudio de un pintor. O'Gorman se dio a conocer en 1932 con la casa de los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, una solución a partir de comprender la metodología de proyecto de Le Corbusier, usando algunos recursos de la casa Ozanfant, como las cristaleras y los dientes de sierra para iluminar el taller del pintor. Juan Legarreta, el tercer joven, proyectó en 1932
sus conjuntos de vivienda obrera, teniendo a la vista, a través de las revistas, el imaginario alemán. Las casas de Legarreta son geometrías resultado de un elaborado estudio de las funciones de una familia de bajos recursos que convivía con el taller del artesano. Por eso el título de Vivienda Obrera. En 1933, en un célebre ciclo de conferencias, los arquitectos discutieron sobre la arquitectura funcionalista. O'Gorman defendió su tesis orientándose a resolver la demanda de vivienda económica como resultado de la revolución social. Ni Legarreta ni Villagrán participaron del debate. O sea, este es el ambiente arquitectónico en el que surge el proyecto del pabellón. Lo anterior está referido a la cultura arquitectónica, pero hay otro referente sociocultural en la figura de José Vasconcelos, político y filósofo que había participado con su generación en el Ateneo de la Juventud, que desde 1907 había propuesto la transformación de la cultura mexicana, dejando el positivismo y dejando también de observar a Europa. Vasconcelos fundó en 1921 la Secretaría de Educación Pública y desde ahí promovió su programa de búsqueda de raíces locales para lograr una pintura nueva para la sociedad y una arquitectura, la arquitectura neocolonial para las escuelas y bibliotecas, que apoyarían su proyecto de alfabetización y creación de una nueva cultura nacional. Aquí es donde regresamos al conjunto de los pabellones de la exposición del 29. Siguiendo el hilo de Ariadna que Vasconcelos llevó a América Latina con su proyecto hispanoamericano al que llamó la raza cósmica. José Vasconcelos tuvo una participación relevante en la creación de ideas renovadoras, no solo para entender la naturaleza cultural mexicana, sino como filósofo al proponer otra manera de organizar la vida del hombre en América Latina, partiendo de que la estructura del pensamiento y la comprensión del mundo se debía al común denominador de la presencia española. Aunque la historia de Brasil venía de la intervención portuguesa, la posición geográfica en la región lo hacía ser parte del nuevo proyecto, sobre todo ante el desastre vivido en Europa después de la Primera Guerra de 1914. Vasconcelos renunció en 1924 a la Secretaría de Educación Pública por desacuerdos con la política del gobierno. Sin embargo, durante su gestión hizo varios viajes a Sudamérica para impartir conferencias y reforzar vínculos con artistas e intelectuales. En 1920 publicó Estudios Indostánicos, donde ya se prefiguraba y se prefigura la tesis que lo llevó a estructurar su idea sobre el devenir de la América Latina, unida en ideales y por la lengua española. Cito a Vasconcelos: solo las razas mestizas son capaces de grandes creaciones. En plena revolución, atendiendo temas de subsistencia personal y de vinculaciones con la política de los gobiernos, Vasconcelos estuvo reflexionando, cito, sobre el problema de la unidad ideológica, cultural, económica y política del continente hispanoamericano. Vivió en Perú, había visitado Cuba y dio conferencias en América del Sur. De agosto a noviembre de 1922 hizo un viaje oficial a Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, que sirvió para escuchar a sus colegas intelectuales y clarificar sus conceptos
sobre Hispanoamérica. Leyó y dialogó con Manuel Ugarte, José Ingenieros, Alfredo Palacios, Ricardo Rojas y Gabriela Mistral. Finalmente, en 1925, se dio el espacio para publicar en España La raza cósmica. Para en 1929, el año de la exposición, entregarse a otro proyecto político nacional, buscar sin éxito la presidencia de México. En el libro recogió sus notas, las que había tomado a partir de sus viajes y sus reflexiones, y le agregó el ensayo sobre la raza cósmica, donde expuso, cito a Vasconcelos, el programa espiritual destinado a consolidar definitivamente la cohesión del continente iberoamericano y al de la cuna de la humanidad nueva. O sea, él estaba considerando que la nueva humanidad surgiría en América Latina con esta idea de la raza cósmica y todo enmarcado y teniendo como base a la cultura española. Así de sencillo y así de complicado. Era un proyecto destinado a permear en la sensibilidad de los estudiantes, los artistas, los intelectuales, y con ellos dispersar en forma de conferencias y discusiones los temas de esta visión continental. Regreso a la exposición del 29, sin pretender que se piense que la idea de la raza cósmica haya sido el motor de la selección arquitectónica, pero sí es dable pensar que más de una inquietud que circulaba entre los círculos de pensadores, sobre todo me detengo a lo que Vasconcelos opinaba sobre España. En el libro de la raza cósmica anotó que en muchos círculos, sobre todo los políticos, hay un mal recuerdo de España. Cito, es pues necesario cuestionar esa actitud de ruptura tomando en cuenta factores nuevos. En el mismo sentido, Alfonso Reyes, quien estuvo en España cumpliendo tareas diplomáticas y en 1939, por decisión presidencial, presidió junto con Daniel Ecosio Villegas la Casa de España en México, que recibió a los intelectuales trasterrados por la Guerra Civil. Escribió Alfonso Reyes, la obra de España en América ha sido cuestionada frecuentemente por considerársele obra de explotación colonial, mientras que en realidad fue obra de creación, la creación de las nacionalidades nuevas. Por estos conceptos vasconcelianos es posible entender la decisión, cuando fue ministro de Educación, de ordenar que los edificios de la Secretaría de Educación, en las escuelas y las bibliotecas, se hicieran buscando las formas de la arquitectura virreinal. Decía Vasconcelos, de la época en que fuimos país de señores. Leyendo las ideas de Manuel Amabilis, que es el autor del Pabellón de México en la exposición, hay un punto de confluencia con Vasconcelos. Y esta es la idea de la raza cósmica. Es muy probable que Amabilis haya leído el libro, y si no, por lo menos estaba enterado del concepto de Vasconcelos. Hay algo que no puede pasarse por alto, porque es uno de los apoyos argumentativos de Amabilis, y es la presencia de la civilización de la Atlántida en Mesoamérica. O sea, las cosas se van complicando a medida que vamos explorando más. Vasconcelos, haciendo uso libre de la cronología, Vasconcelos no era historiador, expuso su opinión sobre la Atlántida también. Hay que tomar en cuenta dos consideraciones para entender por qué se fijan en la Atlántida.
Hubo durante los primeros años del siglo XX en México, influido por autores europeos, una marea de teorías y conductas donde se mezclaba el esoterismo con la leyenda. El espiritismo de los presidentes Madero y Calles, la cuarta dimensión llevada por Diego Rivera, y la inquietud por volver a considerar a la Atlántida, citada por Platón, como un hecho histórico. La otra circunstancia fue la ausencia de estudios historiográficos que permitieran ubicar de manera científica la cronología y en la civilización de Mesoamérica las cualidades de las culturas precolombinas. Vasconcelos expresó: subsiste la leyenda de una civilización nacida en las selvas de América, cuyos vestigios aún pueden verse en Chichén Itzá, en Palenque y en todos los sitios donde perdura el misterioso Atlante. La posición vasconceliana expresada por mí de manera resumida es la siguiente. Existió una gran civilización en la Atlántida que cayó en decadencia. Algunos grupos llegaron a América formando esos menguados imperios azteca e inca, indignos totalmente de la antigua superior cultura, citado de Vasconcelos. La civilización de la Atlántida migró a otros puntos del planeta, a Egipto, la India y Grecia, y de ahí se dispersó fortalecida a otros continentes. Esta era la posición de Vasconcelos sobre el asunto de la Atlántida. Amabilis utilizó una argumentación similar, pero en su caso para justificar la grandeza de la civilización maya y tolteca. El 3 de abril de 1927, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando convocó a un concurso de ensayos titulado Arquitectura precolombina en una o varias de las naciones americanas, al que se presentaron 7 concursantes. Amabilis fue el ganador. Es el libro, es el ensayo, no es todavía el pabellón. El acta del jurado expresó varias cuestiones sobre su trabajo titulado Arquitectura precolombina en México, que el autor publicó con el mismo título en 1956. Con cortesía, el jurado anotó que el autor había expresado, cito lo que dice el acta, algunas atrevidas y exageradas hipótesis, cuando se refería a la presencia atlántica en México. La introducción, se anota en el acta, cito, es una base filosófica en que el autor establece hipótesis acerca de los orígenes étnicos, creencias, cultura y espíritu de la raza tolteca como creadora de la civilización mesoamericana. Llega a suponer que el antiguo arte americano, el de Yucatán, está llamado a ser un nuevo florecimiento, vivificado por la aún no terminada revolución, eslabonando en sus raíces a la raza tolteca con los pueblos de las desaparecidas tierras atlantes. O sea, esta es la argumentación que presenta Amabilis explicando el porqué de la arquitectura mesoamericana, centrándose específicamente en una particularidad que es la arquitectura del mundo maya en la zona del sureste. No es toda la arquitectura de toda la República. Al igual que Vasconcelos, Amabilis sitúa el origen de las culturas mesoamericanas en la dispersión de la civilización atlante, una vez que ésta sucumbió ante un cataclismo. Hasta el momento no es posible saber si hubo algún tipo de comunicación Vasconcelos-Amabilis, por lo que el tema de la Atlántida como justificación para entender la evolución de la civilización americana debe verse como una coincidencia a partir de la lectura de Platón y de la presencia de leyendas que, como ya expresé, fueron propias de la época.
Derivado de la construcción del pabellón, Amabilis publicó en 1929 el libro El pabellón de México en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Este es el libro donde aparece el texto con el cual ganó el concurso primero al que convocó la academia. Y este es el libro que publicó a raíz de el pabellón, donde explica todo el contenido y toda su teoría sobre el pabellón. Derivado de la construcción del pabellón, Amabilis publicó en 1929 el libro El pabellón de México en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, donde explica el origen del estilo decorativo con el que exornó el edificio y da a conocer su teoría acerca del origen del arte maya. Antes de seguir adelante con las explicaciones de Amabilis, conviene hacer un comentario acerca de las culturas que son citadas como origen de su propuesta decorativa, que son dos culturas, la maya y la tolteca. La historiografía nos deja saber que la cultura tolteca data del siglo X. Su ciudad más importante fue Tula, en el altiplano central de la República Mexicana. Se considera que fue un grupo étnico heredero de la cultura teotihuacana, extinta a su vez en el siglo VI, de la que heredó arquitectura y escultura. Es un hecho que hacia el siglo XI hubo un acercamiento de un grupo de toltecas hacia la ciudad maya de Chichén Itzá en la península de Yucatán. Amabilis era oriundo de Mérida, la capital de Yucatán. La cultura maya ocupó el más amplio horizonte geográfico de Mesoamérica, de la región sureste hasta República del Salvador en Centroamérica, desarrollada a partir del siglo V hasta la llegada de España en el siglo XV. La cultura maya no fue solo un grupo social, sino muchos de diferentes etnias y modalidades culturales que habitaron ciudades-estado totalmente independientes unas de las otras. Vasconcelos cita a Palenque y a Chichén Itzá. La primera vivió su esplendor en el siglo VII y Chichén en el siglo XII, o sea, no coinciden las dos en el tiempo. Es un hecho que no hubo relación ni temporal ni cultural entre ambas. El referente al que acude Amabilis es la ciudad de Chichén Itzá, en gran medida, y a mi modo de ver, por la cercanía geográfica con la ciudad de Mérida. De aquí que el título de su proyecto de pabellón, cuando fue presentado al concurso, haya sido Itzá. Amabilis relacionó la ornamentación externa del pabellón con la plástica arquitectónica maya. En el libro donde explica el edificio, escribió: nosotros solo hemos tratado de traer a España el arte de nuestros abuelos a través de nuestra cultura nacional de hoy, para que la conozcan los artistas europeos como realmente en sí y no como lo que los arqueólogos han pretendido que fuera. La dedicatoria del texto es a, cito Amabilis, Madre España, porque en mis campos encendiste el sol de tu cultura y en mi alma la lámpara devocional de tu espíritu. Mis campos y mi corazón han florecido. Sobre la esencia ornamental del edificio, Amabilis escribió, vuelvo a citar, la proporcionalidad o armonía plástica del pabellón de México en Sevilla ha sido obtenida a base de la sección áurea, gracias a la cual he logrado un conjunto arquitectónico homogéneo. Desde la presencia étnica y cultura maya, desde la desdeña hacia un lado la presencia étnica y cultura maya en contra de la historiografía y de las consideraciones científicas de la arqueología. Cito una vez más a Amabilis. La arqueología ha denominado maya
a esta civilización. Pero esta denominación es inadecuada. Por lo tanto, la arquitectura que hace el Pabellón de México en Sevilla es genuinamente tolteca. Son consideraciones personales de alguien que no es ni historiador del arte y que está movido por un sentimiento de afecto, de cariño, de reconocimiento a lo que él considera que es su herencia personal como nieto de los mayas, que así se autodenomina. Manuel Amabilis nació en la ciudad de Mérida, capital de Yucatán, en la península de Yucatán. En 1912 se graduó como arquitecto en la Escuela Especial de Arquitectura de París. Construyó edificios en Mérida, en la Ciudad de México, siempre dentro del estilo ecléctico con reminiscencias prehispánicas como las que mostró el pabellón. Ojo, no he querido citar el título de neoindígena. Es una arquitectura particular, estoy dando las razones, pero no la estoy etiquetando como parte de un estilo arquitectónico. El poeta mexicano Enrique González Martínez, embajador de México en España en 1929, escribió en el prólogo del libro que venimos citando. Cito al embajador entonces. Manuel Amabilis tiene una afición sincera y constante por los estudios esotéricos. Le inclina al empleo de los elementos simbólicos como parte esencial de su obra plástica. Esto es lo que dice el embajador, que a su vez, y que era también poeta, reconoce el esoterismo de Amabilis, reconoce que utiliza esos elementos como valores simbólicos en su arquitectura. La teoría de la arquitectura que seguía Amabilis tenía los siguientes componentes: uso de un sistema de proporciones basado en la sección áurea, la Atlántida como sustento cultural mesoamericano, el esoterismo que lo inclinó a interpretar la iconografía maya con temática de misterios seculares y el empleo, no interpretación, de la ornamentación maya del norte de la península de Yucatán. En la descripción que hace del edificio da el crédito a sus dos colaboradores en la plástica: el pintor Víctor Manuel Reyes, autor de la pintura en el interior del pabellón. Se trata de imágenes de bailes y vestidos populares, cenefas con interpretaciones de temas precolombinos y los alusivos a la producción industrial, minera y agrícola de México, así como a las actividades rústicas que ya eran parte del folclore mexicano. Reyes fue el autor de las escenas de los vitrales polícromos que, según se escribió en la misma fuente, en el mismo libro, el arquitecto quiso que en el patio central vibrara toda la naturaleza de su patria. Otros temas son motivos agrícolas, escenas de bailes típicos y las alusivas al trabajo, incluyendo el tema de la aviación. Leopoldo Tomasi estuvo a cargo de la escultura, tanto de relieves como la de los volúmenes. La iconología secunda a la de la pintura, agregando las imágenes de los dos guerreros que dieron lugar al inicio del mestizaje mexicano, el azteca y el español. Se hizo cargo también de las esculturas de serpientes en vertical, tomando en cuenta como elemento a representar las columnas serpentiformes del Templo de los Tigres en Chichén Itzá. El edificio, de 300 metros cuadrados, se construyó en un terreno de ubicación privilegiada con una extensión de 5.445 metros cuadrados. Estructura de hormigón, a partir de una planta con patio central y dos ejes diagonales que dan lugar a 4 volúmenes, cada uno de 2 pisos, conteniendo a los espacios de la exposición. Citando al autor, el edificio tenía en el momento de su inauguración sótano con habitación de conserje, en la planta baja vestíbulo, patio central,
4 salas de exposición, 2 oficinas y sanitarios, y en la planta alta 4 salas de exposición, galería y 2 terrazas. Lo que ha distinguido al pabellón ha sido la originalidad de su composición geométrica. Al interior, el patio central se organiza a partir de medias parábolas. Voy a regresar un poco. Logradas con hormigón armado, como vemos del lado izquierdo. Con esta figura, Amabilis logró reproducir la forma de la bóveda maya, que en realidad es un arco falso corbelado. Falso porque no hay continuidad entre los dos flancos del arco. Al exterior, los volúmenes de los dos niveles se presentan no con decoración sobrepuesta, sino con el modelo de las estructuras arquitectónicas mayas de las cuales son consecuencia. Aquí vemos del lado derecho está el Templo de los Tigres en 3 imágenes y del lado izquierdo la reproducción que hace Tomasi, que es el escultor, de las mismas piezas en el pabellón. Me parece que hay 2 temas básicos en el programa para un pabellón de exposición dentro del marco de un evento internacional, que supone cierto grado de competencia: el espacio para la muestra y la escala del edificio, con el inconveniente de que la ausencia de funciones diversas impide al autor a la diferenciación de la geometría de la composición. A mi modo de ver, el edificio de Amabilis satisfizo estas solicitudes. Con estructura de hormigón armado, proyectó 8 locales de gran amplitud y un punto de intersección que dio lugar al patio central, o hall, como él mismo lo llama, con la sobreposición de los volúmenes en la azotea, algunos usados como miradores y otros como remate de la fachada. Consiguió monumentalidad y con la decoración formando parte de cada cuerpo y no agregada, consiguió la excepcionalidad. El desplazamiento de los cuerpos sin paralelismo con las calles en esquina terminaron por darle al conjunto un aspecto muy diferente al resto de los pabellones hispanoamericanos. En el caso del edificio de Amabilis, pareciera que se construyó tomando las partes del conjunto de un yacimiento arqueológico. A este respecto, la procedencia de los temas con los que identificó al edificio corresponden al estilo Puc netamente maya y floreciente hacia el siglo IX. Amabilis conoció los edificios de las ciudades del Puc, dado que distan pocos kilómetros de Mérida, y utilizó sus elementos característicos para la organización de las fachadas. Los temas relevantes son cornisas horizontales de doble bisel al centro de la fachada, paño inferior liso y el superior con columnillas con faja intermedia en cada una. En los volúmenes de la azotea puso mosaicos de líneas diagonales y grecas, que no forman parte del repertorio maya. El más alto adopta la forma de la vivienda típica maya. Estoy tratando de ubicar, a ver si lo tengo aquí. Retratada en algunas fachadas de edificios Puc. 2 esculturas yacentes se posaron a ambos lados del remate de la fachada principal. Uno de ellos es el Chacmol, de origen tolteca, aunque el que sirvió de modelo procede de Chichén Itzá. Los dos son el Chacmol. Falta todavía mucho por interpretar del edificio de Amabilis, pero esta figura del Chacmol, en donde el superior a la izquierda es el original, digamos, que estuvo en Chichén Itzá. El que está en la parte de abajo sigue estando en Chichén Itzá, y se hace una interpretación de esa figura que es la que aparece en el remate de la fachada. Uno de ellos, el de la izquierda, es
similar al original y el otro aparece con una movilidad extraña. Entonces, alguna razón habrá, no he descubierto todavía por qué, pero coloca dos chacmoles, los dos son varones, uno es reproduciendo el original y el otro es una variación muy especial. Em, Las ciudades del PUC, de donde tomó referencias Amabilis, están alejadas en el tiempo de Chichén, por lo menos hay 300 años de distancia entre ambos. Las ciudades de su referencia son Uxmal, la más grande e importante, Labná y Sayil. Esto es hacer algunas precisiones sobre algunas falta de conocimiento que había por parte de Amabilis, porque además en ese momento la historiografía de la arquitectura mesoamericana y de las mismas culturas mesoamericanas todavía no avanzaba, entonces todavía había muchas ideas que no estaban sustentadas en elementos científicos. Pero entonces nada más quiero ubicar, o sea, él toma referencias de dos ciudades, habla de una tercera ciudad que es Chichén Itzá, pero de Chichén Itzá aparentemente no toma, excepto las columnas, o sea, es una imbricación muy particular la que hace Amabilis. Un detalle que no pasa desapercibido para el entendido de la historia en México es el lema sobre la puerta principal. Por mi raza hablará el espíritu. Es el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un lema ideado por José Vasconcelos, cuando fue rector de la universidad en 1920. Amabilis dejó demostrado en la colocación de este detalle que sabía de la importancia intelectual de Vasconcelos, al haber colocado su lema como tributo a la raza hispanoamericana. Quizá esta decisión sirva para probar que Amabilis había leído al maestro de América, que así se le conoció a Vasconcelos, y tomado de él su idea sobre la raza cósmica. Ese es un tema muy peculiar. En el dintel de entrada del edificio está el lema de la universidad. La universidad no tuvo nada que ver con la edificación del pabellón. En la parte de abajo está el escudo de la universidad, un escudo que manda hacer Vasconcelos, no lo diseña él lo manda hacer. El lema del por mi raza sí la hace Vasconcelos, y en el escudo aparecen las dos aves fundamentales de América, el cóndor de América del Sur y el águila de América del Norte. La parte de abajo están los volcanes del Valle Central de México, y los nopales, que son parte de la chumbera, que son parte del escudo nacional. Entonces, está diciendo: sí creo en lo que dice Vasconcelos, sí creo en una raza cósmica, sí creo. Además, la palabra raza aparece en el lema de Vasconcelos. Entonces, esto a mí me parece que es muy importante para ir entendiendo todo el sustento, el sustrato de lo que hay en el pabellón. Ya termino con las últimas reflexiones. Por último, una consideración que no puede faltar en esta observación sobre el pabellón del 29. ¿Por qué razón Amabilis optó por diseñar el edificio con reminiscencias de la arquitectura maya? Expongo varias razones que a mi modo de ver pueden ayudar a comprender la decisión. En principio, estaba convencido de que este era el estilo que debía identificar a la arquitectura que en el siglo XX cumpliría el propósito de ser nacional. En Mérida, lugar donde él vivía, había arquitectura hecha durante el periodo virreinal, pero era más contundente el aprecio de los testimonios mayas por una circunstancia de identidad regional. Es oportuno decir que Amabilis era un arquitecto ilustrado. En sus escritos deja ver que conocía los argumentos del movimiento moderno. Citaba a Le Corbusier.
Participó en las conferencias de 1933, convocadas por la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, para debatir sobre si el funcionalismo era o no arquitectura. En una larga disertación escrita para ese evento, volvió a dejar claro que su teoría personal de la arquitectura estaba anclada en la memoria de la arquitectura prehispánica y no en la temática del barroco americano. Cito 2 párrafos de la disertación. He tenido el defecto, defecto, de estudiar a fondo nuestro arte antiguo, el único arte genuinamente mexicano. Y adquirí la manía de pregonar sus excelencias como dignas de ser tomadas en cuenta como uno de los tantos factores que deben construir la cultura del arquitecto mexicano. El segundo párrafo es el siguiente. Debemos reconocer que las artes de nuestros abuelos tienen una vitalidad, características tan genuinas que a pesar de los siglos de nuestro abandono, ahora mismo están despertando tal interés en el extranjero que nuestros artistas y nuestro arte actual han quedado relegados, casi eliminados ante la admiración que está suscitando la antigüedad mexicana. Como toda obra relevante, el pabellón de México sigue resultando polémico. Si bien la historiografía de la arquitectura mexicana no ha puesto su atención en este edificio, el edificio debe ser analizado dentro del contexto cultural donde surgió, obedeciendo a un proyecto que buscaba explorar temas de identidad y de apertura en la relación España con Latinoamérica. Muchas gracias. No, por favor, por favor. Paso a sentarme, Che. Bien, pues muchas gracias. A mí me toca solo cerrar este acto, esta conferencia inaugural de este ciclo, pues agradeciendo al profesor de ANDA esta amplia disertación sobre el pabellón de México, con este lema, ¿no? Por mi raza hablará mi espíritu, que me ha hecho reflexionar sobre cómo vincula la Universidad Autónoma de México con la Universidad de Sevilla, que actualmente ocupa el edificio, con la política de Vasconcelos, con su vínculo con España y con el Ayuntamiento de Sevilla, que es el propietario finalmente del edificio, ¿no? En este triángulo, pues que finalmente ha aflorado, ¿no? Me ha parecido pues muy interesante, creo que ha sido muy acertado empezar este ciclo de conferencias con México, porque la profundidad con la cual nos ha ilustrado el profesor de ANDA los debates nacionales en México, la búsqueda conflictiva de la identidad mexicana en su propio tiempo, cristalizan en la arquitectura que finalmente se construye en Sevilla, ¿no? Que no es solamente un pabellón, una elección estilística, ¿no? Por lo cual ha sido muchas veces denostada estas arquitecturas en la historiografía, sino que hay enorme profundidad detrás que reflejan una cultura, un pensamiento, unas ideologías que es necesario seguir profundizando sobre ellas, porque en los años 20, no olvidemos, unos años de gran intensidad en la búsqueda identitaria, ¿no? Donde las naciones, las regiones, las ciudades buscan su identidad. No solamente México, el resto de países iberoamericanos y también en Sevilla, que busca su encaje en la cultura andaluza, en su cultura nacional, dentro del proyecto de España de ese momento histórico, y que tendremos ocasión de seguir reflexionando sobre ello en la conferencia próxima que tendrá precisamente al contexto en el marco nacional de la búsqueda identitaria y la relación con el proyecto de la exposición iberoamericana, pues a cargo del profesor Salvador Guerrero de la Universidad Politécnica de Madrid, a la cual pues les emplazo a todos ustedes y le agradezco mucho su presencia, el apoyo institucional y pues la conferencia del profesor Enrique de Anda. Muchísimas gracias.